Ok, muy bien, aquí estamos con Romanos 4, 4 y 5. Pero al que trabaja, está hablando de el que trabaja por la salvación o el que trabaja pues sí, por ganarse la salvación. Al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es interesante la definición. El que trabaja por la salvación, el salario, el pago, lo que debería recibir, no se le cuenta como un pago, no se le cuenta como gracia, sino como una deuda. Entonces aquí Pablo está planteando eh, la oferta de la salvación por gracia, gratis completamente, por medio de Jesucristo como el Salvador y el Salvador y el Mesías, el que paga por nuestros pecados. O, dice, el que quiere trabajar, pues no se le toma como gracia, sino como deuda. Entonces, en lugar de pagar, sigue teniendo una deuda. Eso es obvio. Y es que hay personas que creen que pueden pagar el precio por la salvación. Y les voy a dar un ejemplo. Hace unos días hice un trabajo. En muchas ocasiones he hecho trabajos para personas de diferentes tipos. Puede ser un trabajo que tiene que ver con electricidad, reparación, instalación. Puede ser un trabajo de reparación en refrigeración, eh, trabajos en herrería, diferentes tipos de trabajos. Y en ocasiones tomo la libertad de ser generoso y de no cobrar por el trabajo. Hay ocasiones en las que quiero dar a una persona, a una organización, a una institución o lo que sea, porque yo quiero hacerlo de mi voluntad. Entonces, no necesariamente tiene que ser pobre la persona a la que le quiero dar algo y no cobrárselo, que sea completamente gratis. Así es que no siempre pienso en dar solo porque la idea de que solamente los pobres tienen que recibir algo gratis. Solamente los pobres necesitan caridad o solamente los pobres deben recibir algo de otros sin tener que dar algo a cambio, que sea gratis. El punto de ser gratis, de que sea gratis. Esa idea de que solo para los pobres debe ser gratis y para los ricos todo debe costar, tampoco. O sea, uno puede tomar la libertad de decidir a quién le da, independientemente de si está necesitado de esa cosa, o de lo que uno está ofreciendo, de lo que uno está dando, o no. Claro que obviamente podemos ver en la Biblia que en la Biblia y en la vida real, que nuestra naturaleza, hemos sido creados a la imagen de Dios. Esa es la realidad. La realidad que muchos quieren negar. Hemos sido creados a la imagen de Dios, de modo que pensamos, aún no siendo creyentes, pensamos cosas de que nacen del carácter de Dios, porque está en nosotros, así Dios nos creó. Eso no es para decir que la gente que hace cosas buenas, porque precisamente el pasaje que estamos viendo de eso se trata, ¿verdad? De creer que por hacer alguna obra, algún tipo de caridad, se está ganando el cielo con puntos. Aquí dice que el que obra no se le cuenta como gracia. En realidad Pablo nos dice que la salvación es por gracia y no hay otra manera, no hay otro medio. Debe ser por gracia porque nadie puede pagar por ello. Pero, volviendo al punto, a lo que estaba diciendo, hacer caridad o hacer algún trabajo no siempre tiene que ser para alguien sin cobrar, no siempre tiene que ser trabajar para alguien sin cobrar, no siempre tiene que ser porque la persona, la institución o lo que sea
tiene pocos recursos, escasos recursos o nada de recursos. Eso depende del corazón de la persona y no siempre tiene que uno de pensar que solamente el que es pobre necesita recibir un favor completamente gratis, sin exigirle algo a cambio. Hay gente a la que he ayudado y que no tiene necesidad y se queda sorprendida, como, pues, ¿por qué? Pues porque lo quiero hacer, porque quiero dar, y el dar no solamente aplica a los que tienen una necesidad o la falta de un recurso. Pero quiero usar uno de estos ejemplos de cuando he ayudado a alguien con algo. En una ocasión hice un trabajo de electricidad para una escuela. Llegó la comisión y les cortó la luz, y eso hace relativamente poco. Llegó la compañía en México, que aquí en México se llama Comisión Federal de Electricidad. Llegaron y cortaron. Esa escuela tenía 2 fuentes de alimentación, 2 medidores, 2 fuentes para alimentar la escuela, solo que una de esas fuentes nada más proveía de energía a una pequeña tienda dentro de la escuela y a la dirección, donde está la oficina del director y sala de reuniones al mismo tiempo de los profesores, de los maestros. Entonces me llamaron, me dijeron que necesitaban ayuda con eso porque cortaron la energía y que ya no iban a tener ese otro medidor, ese acceso a esa fuente como estaba anteriormente. Entonces me pidieron ayuda con eso, que les ayudara a conectar todo eso al sistema que de hecho yo mismo instalé y en el cual sí cobré por ese trabajo. Y es una red mucho más grande, mucho más reforzada. Entonces lo que hice fue simplemente tomar la red, llevar unos cables de la red nueva e instalarlos. Hice el trabajo, listo. Y desde antes decidí que no iba a cobrar por ese trabajo. Estamos hablando de una cantidad de más o menos, si hubiera cobrado lo que era, aproximadamente 3,000 pesos mexicanos por lo que hice. Entonces se llega la hora de, obviamente, preguntar, pues ya está el trabajo terminado, ¿cuánto nos vas a cobrar? Y yo dije, no les voy a cobrar en esta ocasión, eso va a ser completamente gratis. Entonces empezaron a insistir, que yo quería darles gracia, que es lo que significa la palabra. Gracia, favor no merecido, o también significa que es completamente gratis lo que se está dando. Entonces, como Pablo aquí dice, el que trabaja, el que quiere alcanzar la salvación por obras, dice, no se le cuenta el salario o lo que da, no se le cuenta como gracia. Entonces Pablo está poniendo dos opciones aquí: o lo recibes o lo quieres, es gratis. Hay 2 opciones, hay una que es completamente gratis y hay otra por la que tienes que trabajar para ganártelo, pero para ganártelo tienes que ser perfecto, tienes que lograr la perfección de inicio a fin y nunca fallar. Y el problema es que nunca nadie ha logrado eso, por eso dice que el salario no se le cuenta como gracia, sino como deuda. O sea, no se puede mezclar mitad y mitad. Entonces, cuando ellos me querían pagar, yo les dije al director y los del comité de la escuela y otros profes que estaban ahí, que no iba a cobrar nada, que era completamente gratis, y ellos quisieron darme algo para pagar por el trabajo. No, pues tiene que ganar algo, etcétera. Ya saben muchos de cómo es ese rollo más o menos. Yo dije, no, es gratis, les dije. No voy a cobrarles esta vez. Lo único es que reconozcan que fue gratis el trabajo. Entonces ellos insistían y ya se pusieron a ellos ahí a hablar, y entre ellos vi que se metían las manos a las bolsas y hablaron algo, y después sale el director de la dirección y me dice, bueno, aquí está el pago por el trabajo que hice. Entonces ellos me daban 700 pesos que habían juntado en ese momento.
Entonces yo les dije, ¿me quieren pagar? Y ellos dijeron que sí. Yo dije, bueno, yo les dije que era completamente gratis. No, nosotros queremos pagar pagar por el trabajo. Entonces agarré mi celular, hice cuentas y dije, ok, fue tanto de esto, tanto de aquello, tanto del otro, tanto de bla, 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 bla. Les hice la cuenta, les dije, son 3,000 pesos por todo. Y dijo, se quedó viéndome así, como el director, como, ok, y nada más tenemos 700 pesos. No me lo dijo, pero su cara lo estaba implicando todo. Entonces sale una de las maestras escuchando la cantidad y dice, pues es lo que tenemos por ahora para pagar. Y yo dije, bueno, yo les dije que no les iba a cobrar, que es gratis, pero si ustedes me quieren pagar, me tienen que pagar lo que es el precio total. El precio total es 3,000 pesos, es lo que vale el trabajo. Entonces, aquí está la cosa. ¿Quieren que sea gratis o quieren pagar por él? Y si quieren pagar por él, tienen que pagar el precio total, lo que cuesta. Eso es lo que está diciendo Romanos 4:4. El que trabaja no se le cuenta el salario como gracia. O sea, estaban insultando mi gracia, estaban insultando mi dar, estaban insultándome al quererme pagar pagar y luego queriéndome pagar con una cantidad que era mucho menor, menos de la mitad de lo que era el costo total de la obra o del trabajo. Entonces, si ellos me querían pagar y me ponían ese plan de, ok, páguenme lo que es, pues entonces debería cobrar los 3,000 pesos y el salario no sería justo. 700 pesos no cubren los 3,000 pesos de trabajo. Entonces les dije, o lo toman gratis o se los cobro, escojan. Entonces ya se metió el director y hablaron y dije, no, está bien, sonriendo, me dieron las gracias y todos, muchas gracias. Entonces eso es gracia, eso es no trabajar por algo. Y lo que Pablo nos quiere decir es por gracia o es porque tú lo pagas. Y si lo pagas, lo tienes que pagar completo. Y si nos ponemos exigentes, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Ese es el precio que tiene el pecado. Ni siquiera es que puedo pagar, porque ni siquiera la opción de pagar no existe en realidad. Se da la oportunidad a todos aquellos ilusos que creen que pueden pagar por su salvación. Se les da la oportunidad de creer que lo pueden hacer a través de los 10 mandamientos. La oferta es real. Dios sí está prometiendo salvación por medio de la ley. Sin embargo, por obedecerla perfectamente, Dios sabe que no era posible. Dios sabía desde que la entregó que no era posible. No los engañó. No puso la demanda de los mandamientos sin que su oferta fuera real. Su oferta fue real, pero sabía que no lo iban a lograr. Y entonces tiene que venir este segundo plan, que es por gracia. Dice, el que quiera trabajar por ella, pues su salario no se le cuenta como gracia. En otras palabras, en realidad solamente hay una manera de obtener la salvación y el perdón de Dios. Y esa es por gracia, porque Él decide perdonarnos, como va a decir en el siguiente versículo, a través de la fe en Jesucristo. Entonces, por eso es que dice, el salario a aquellos que están obrando, haciendo obras, trabajando y siendo generosos, portándose bien, no siendo alcohólicos, no siendo drogadictos, no golpeando a su mujer, siendo bueno con sus hijos, proveyendo para todas las necesidades de su casa, siendo una persona honorable para la sociedad, siendo una persona moral para la sociedad, no alcanza, es lo que dice, no alcanza a cubrir el costo total de la deuda para con Dios. Es más, con un solo pecado que cometemos, nada de lo que podemos ofrecer alcanza para pagar la deuda total. Entonces, el que trabaja, lo que se gana con ese trabajo, no es pago, es una deuda. La deuda sigue estando ahí. ¿Sí? Y ahora, pero, el versículo 5, al que no trabaja, es decir, al que no trabaja, sino que le cree aquel que justifica al impío, al pecador, su fe le es contada como si fuera justicia, es lo que dice ese versículo, Romanos 4:5. Pero lo opuesto, al que no trabaja,
sino que le cree a aquel que justifica al impío. Aquí está haciendo una declaración muy específica. El que le cree a aquel que justifica al impío, está diciendo, el que cree que solamente hay uno que puede justificar al pecador. En otras palabras, también, o lo podemos decir así, el único que puede limpiar, que cree que solamente hay uno que puede limpiar y declarar justo y limpio a una persona, es Dios. El que cree eso, su fe le es contada como si fuera justicia. Su fe no está diciendo que su fe es una obra que logra tal cosa. Está diciendo, leamos bien, su fe, Dios la agarra, la toma. Fe no es justicia, tenemos que entender eso. Creerle a Dios sobre la salvación gratis a través de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Él toma la fe. Fe no es justicia. Vaya usted a un diccionario y busque qué significa fe y busque qué significa justicia. Justicia es hacer lo correcto, es ser justo, es entero, es ser perfecto. Y dice, su fe le es contada como si fuera justicia. En otras palabras, el que le cree a Dios, el que cree, ¿sabes qué? En la ley no puedo, solamente tengo una opción. Es, o confío en que Dios me puede declarar justo porque Él es el único, Él es el juez y Él es el único que me puede declarar justo. ¿De qué manera? No sé, pero ahora sí sabemos. Antes no sabíamos, muchos no sabían. Aunque los hebreos, en el caso de Abraham, que pone el ejemplo de Abraham aquí en este pasaje, Abraham no sabía de eso, pero cree en las promesas de Dios. Dios viene y le dice, vas a tener un hijo, aunque tú tenías 75 años cuando recibe la promesa. Su esposa era estéril, nunca habían podido tener hijos. Dice, tú vas a ser padre de una gran nación. Y Abraham cree eso. Y Dios toma su fe como si fuera justicia. Es el mismo ejemplo que está poniendo aquí. Entonces, Dios llama lo que no es, porque este mismo pasaje lo dice, llama lo que no es como si fuera otra cosa. Y Él es el único que puede hacer eso. Nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer que nuestra fe sea tomada como justicia. No podemos obligar a Dios en ninguna manera, nada. Nuestra fe no es nada, en otras palabras, para justificarnos. No es nada, porque hay gente que, yo creo que soy salvo porque tuve fe. Entonces está diciendo que su fe es lo que la salva. Y eso tampoco es la idea. La idea es, Dios dice, yo soy el único que puedo justificar a una persona. Yo soy el único que puede declarar a alguien limpio. Yo soy el único que puede hacer eso. Ustedes no pueden lograrlo. Los mandamientos están ahí para demostrárselos. Yo necesito un pago completo, no a medias. Yo necesito que ustedes, si pudieran obtener la salvación por ustedes, necesito el pago completo, así como yo exigía pago completo por ese trabajo de electricidad. O pedía, no exigía, sino que dije, bueno, quieren pagar, paguenlo completo, lo que el precio total son 3,000 pesos, no 700. ¿Sí? Entonces, ustedes quieren pagar. En el caso de con Dios no estamos hablando de 700 o no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una diferencia infinita si habláramos en números. Es infinito. Lo que el hombre pueda ofrecerle a Dios es infinitamente superior, eternamente superior eternamente inferior e infinitamente inferior a lo que Dios exige como pago. Y es lo que está diciendo aquí. Entonces, el que se da cuenta que no puede lograrlo, el que se da cuenta que no tiene para pagar, el que no le alcanza y nunca le va a alcanzar, sino que dice, Dios dice en su palabra que Él me puede justificar, que Él me quiere justificar, pero a través de la oferta que hace, a través de Jesucristo, por medio de esa oferta, que Él ya pagó, que Él ya hizo todo por mí en la cruz, que derramó su sangre, y que Él cumplió la justicia que yo no pude lograr con mis hechos, con mi vida. Entonces, el que empieza a visualizar
la Biblia como Dios la quiere, como Dios quiere que la visualice, y que empieza a creer lo que Dios dice, en vez de creer lo que su mente le dicta, en vez de creer en sus razonamientos, en vez de creer en su lógica, en vez de creer en sus propias intenciones y sensaciones y emociones y lo que le han dicho otras personas, sino que comienza a creer lo que Dios dice en su palabra, que Él es el único que puede justificar. Dice el Antiguo Testamento, Jehová, justicia nuestra. En otras palabras, el único que puede ser nuestra justicia, el que nos haga justos, es Dios. Es lo que dice ese pasaje en el Antiguo Testamento. Jehová, justicia nuestra. Y luego dice otro pasaje en el Nuevo Testamento, que aquel que no era pecado, o sea, Jesucristo, fue por nosotros hecho pecado. ¿Cómo? O sea, ahí también aplicó la misma regla a Dios con su propio Hijo. El que no era pecador, el que no era un infractor de la ley, Dios lo declara un delincuente, porque todos nuestros pecados, todos los pecados del mundo, son puestos en Él para que aquellos, o sea, ahora, no es automático, fueron puestos en Él y automáticamente somos salvados y perdonados y declarados justos, no. Para que aquellos que crean en la promesa de que a eso vino Jesús, a pagar por nosotros, y que no está intentando de ganarse por algún otro medio, mezclando gracia y obras para su salvación, sino que cree que solamente Dios es el único que lo puede hacer. Y cuando digo, no es como aquellos que dicen, pues Dios dirá al final si soy salvo, si no salvo, si me perdona, si no me perdona, si alcanza, porque también ese es el detalle, que la gran mayoría de los que dicen eso, dicen, a ver si me alcanza lo que he hecho, pero de una mágica manera ellos creen que son lo suficientemente buenos o que Dios los va a perdonar porque Dios es bueno y que no va a querer el castigo de nadie. Eso es mentira. Hay varias razones y varias ilustraciones en la Biblia donde Dios demuestra que cuando el que no quiere la justicia suya en su propia vida, sino que la rechaza, entonces viene la condenación y no hay de otra. Dios es bueno, sí es cierto. Dios es amor, sí es cierto. Dios no quiere que nadie esté en el infierno, que nadie vaya al castigo eterno, es verdad. Pero también Dios ha establecido su forma, vamos a decirlo así. Él ha puesto su requisito. Su requisito es la perfección para aquel que quiere trabajar. Pero para aquel que realmente quiere, para que debe ser realista la persona y llegar al punto de decir, no lo puedo lograr. Y ver su palabra, leerla y vez tras vez confirmar que todos aquellos que fueron justificados y declarados justos fue porque Dios lo hizo. Ellos simplemente creyeron que lo podía hacer. ¿Sabes qué? Yo creo que tú lo puedes hacer. Yo no puedo, pero si tú me dices que puedes hacerlo, lo creo. Entonces la salvación se convierte en un asunto de la promesa de Dios de salvarme, no ni siquiera en si tengo fe en Dios, si le creo sobre Jesucristo o si no, sino simplemente en que Dios es el que puede justificar a las personas. Si los seres humanos no llegan a ese punto de creer que Dios es el único que puede justificar, se verán en problemas. De una o de otra manera estarán en problemas en el presente o después de esta vida. Su salario, su trabajo, no les será contado como justicia, les será contado como deuda. Es decir, seguirán estando en la misma deuda que tenían antes porque no completan el pago que es requerido por Dios. El pago que es requerido por Dios es la perfección. Es una persona que nunca ha pecado, que nunca se ha equivocado en nada y que vivió toda su vida de esa forma. Y eso solamente lo logró Jesucristo. Por eso Él es la oferta por el pecado, el pago total. Y por eso Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo tapa, no que lo cubre, sino que lo quita de una vez y para siempre, como lo dice Hebreos capítulo 10. Entonces, si usted no quiere quedar en vergüenza, si usted no quiere estar como esos maestros que me querían pagar con menos de la mitad de lo que valía mi trabajo, si usted no quiere quedar con Dios a medias, con sus pagos, con sus abonos, y ser avergonzado por la eternidad, tiene esa única opción.
¿Creer en aquel que justifica o creer que usted se puede justificar? Porque de otro modo, o paga toda la cuenta de electricidad o la paga a medias, pero si la paga a medias sigue estando en deuda. Y si sigue estando en deuda, no ha pagado nada y está insultando a Dios con sus obras, con sus medios pagos, con sus abonitos. O paga todo o recibe con gratitud el regalo que Dios ya nos dio en Jesucristo. ¿Qué es requerido? ¿Qué hay que hacer? No hay que hacer nada. Esa no sería la pregunta. Es ¿quién me puede justificar? ¿Quién me puede perdonar? Ese es Dios. ¿Cómo me puedes perdonar, Dios? De esta manera te prometo que lo puedo hacer, ¿ok? Confío en que lo puedes hacer y te doy gracias por eso. Así funciona la salvación, por fe y por gracia. Si es por gracia, es la única opción que nos ofrece la Biblia, es la única opción que nos ofrece Dios. La tomamos o la dejamos, o pagamos todo o nos quedamos a medias. Intentando pagar, nos vamos a quedar a medias. Y si es por medio de Cristo, el pago ha sido hecho en su totalidad y no requiere ninguna obra antes ni después, ni para obtenerla ni para conservarla. Así es. ¿Quiere pagar? Su salario será tomado como deuda. De otro modo, ¿quiere ser salvo realmente? Reciba por fe, confiando en que Dios es el único que puede justificarlo. Y deje de confiar en sus paguitos, en sus abonitos, que no logran nada para la salvación.